decir acostarnos todas las noches leyendo un salmo. Pero al mismo tiempo somos personas que necesitamos consuelo, ánimo y fortaleza. Y en esta sociedad y en el mundo que siempre tenemos desafíos, enfermedades, extorsiones, accidentes, un versículo, un salmo es capaz de hacernos dormir tranquilos y lleno de confianza. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Los salmos es una bendición. Y queremos levantarnos leyendo el proverbio del día. Entonces, para el año 2018 nos alcanza para leer 12 veces proverbios, y nos alcanza para leer 2 veces salmos, 2 y una tercera vez más. Así que lo que queremos, el primer mes de enero va a estar fácil, porque el 1 de enero vamos a ver el salmo número 1 y proverbios 1, y entonces en enero no hay problema, el mismo capítulo del día. Pero ya el día, los salmos para febrero va a ser diferente. Muy bien, gracias. Bueno, bienvenidos otra vez después de este frío navideño. Solo falta que caiga nieve. No sé si por ahí en San Marcos ya está cayendo nieve, o en Shela, todavía no, pero ya va a caer tal vez, como están las cosas. Y apreciamos mucho el enorme esfuerzo con este frío, siempre me gusta preguntarle a ellos a qué hora salían, para yo decir, mientras yo estaba postrado caliente en mi cama, los hermanos ya venían en camino. Pero ¿a qué hora salió Pastor Marconi? Hoy salió tarde, a las 4 de la mañana. Exactamente esa hora estaba orando yo por usted, para que el Señor le quitara todo obstáculo en el camino. Tal vez es el que viene más lejos, pero todos nosotros hicimos un enorme esfuerzo por estar acá. Nos alegramos. Hoy queremos terminar con un almuerzo, y ahí vamos a tener la oportunidad de estrecharnos más. No vamos a tener un receso, porque vamos a tener una palabra ahora, vamos a tener una administración, y vamos a entrar a un video de una prédica que realmente nos va a bendecir a todos. Quiero irme a Efesios capítulo 3, versículo 20, y lo vamos a leer en 2 versiones bíblicas. Este año estuvimos leyendo 4 veces el Nuevo Testamento. A propósito, hoy entramos a la última vez de Apocalipsis. Estamos en la 4ª lectura del Nuevo Testamento, y hoy nos toca Apocalipsis 1, para terminar el otro lunes ya Apocalipsis y 4 veces el Nuevo Testamento. Pero como hemos tenido 4 lecturas, hemos tenido 4 versiones diferentes, por lo menos así lo hice yo, y qué riqueza encontrar, porque lo sabemos casi de memoria, Reina Valera 1960, pero cuando sale una nueva versión es como que si fuera otro verso, trae una luz tan inmensa. Aún así lo voy a leer en la Reina Valera 60, Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Mire de qué manera, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Veo acá en Efesios 3:20 por lo menos 5 acciones que hacen que lo posible, o más bien que hace posible lo imposible. Eso es lo inimaginable. Acciones para hacer posible lo imposible. Ahora lo leo en esta versión, traducción del lenguaje actual. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Dije, para ayudarnos con su poder. Declaren conmigo, mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Y todos declaramos ánimo. Muy bien, este pasaje, tan solo un versículo, me muestra, el Espíritu me muestra algunas acciones para que lo imposible sea posible, para que lo inimaginable sea imaginable. La primera acción que queremos abordar en este pasaje es que vamos a recibir lo inimaginable por medio de la fe. Esta palabra es una palabra de fe, es una palabra de confianza. ¿Qué hace la fe? ¿Qué atrae la fe?
La fe es una llave que abre una puerta para que nosotros recibamos algo. Y aquí en la Escritura, creo que en esta versión TLA, lo que Dios nos propone, es lo que mi espíritu capta, es lo inimaginable. Que nosotros podemos recibir lo inimaginable. ¿Qué hace que lo inimaginable sea posible en nuestra vida? La fe. Es la fe lo que hace que aquello que parece imposible sea posible. Así que Dios anhela, por puro amor, ese es el Dios que yo conozco, claro que entiendo que corrige, cuando corrige también lo hace por amor, pero la esencia de Dios es amor, y por amor Dios quiere darnos en su generosidad lo inimaginable. Entonces fui al original, no domino el griego koiné, que es lo que fue escrito el Nuevo Testamento, pero nos ayudan los diccionarios y los lexicones, o los léxicos. Y encontré que la palabra que se utiliza, porque una versión usa lo impensable, otro lo inimaginable, o lo que no nos imaginamos, y la palabra es noeo. Y noeo tiene varias connotaciones, por eso las diferentes versiones bíblicas nos ayudan a entender esa palabra. Entender, percibir, pensar e imaginar. Y aquel que es poderoso para darnos todas las cosas, más de lo que pedimos o entendemos, noeo, o entendemos o nos imaginamos. Por eso la TLA lo traduce como imaginar. Pero ¿qué es lo que él está proponiendo? ¿Qué es lo que esta palabra está proponiendo que nosotros podemos recibir? Y mire, yo destaco estos tres términos. Uno es abundantemente, pero antes de ese término le antecede más abundantemente. Es que es maravilloso cuando uno le pide a Dios y que Dios nos dé en abundancia. Eso ya es grande. Pensar abundantemente, pedir abundantemente y recibir abundantemente. Todos los que estamos aquí estaríamos satisfechos si Dios nos da abundantemente, ¿cierto o no? Entonces no es, voy a usar un término muy chapín, no es pichicate, no es tacaño. Él nos da abundantemente, pero este pasaje me gusta como dice, porque más abundantemente, bueno, no dice así realmente, dice mucho más abundantemente. ¿Me están siguiendo? Abundantemente ya es glorioso, pero la Biblia dice más abundantemente. Esto también es más glorioso, pero mucho más abundantemente. Eso es lo que podemos recibir cuando nosotros caminamos en fe. Así que esta primera acción es una acción de fe que atrae lo mucho más abundantemente. Anímese conmigo, diga mucho más abundantemente. Dios no solo quiere darte abundantemente, Dios no solo quiere darte más abundantemente, Dios quiere darte a ti y a mí mucho más abundantemente. Esto nos hace entender que recibiremos también lo incomparablemente mejor, porque hay cosas inimaginables que pueden ser negativas. No me imaginaba que me iba a suceder eso y nos pasó algo negativo. Pero el concepto, el espíritu de Efesios 3:20 tiene que ver con algo incomparablemente mejor. Hay versiones que así lo traducen. Más de lo que pedimos, eso mucho más abundantemente es lo incomparablemente mejor. En otras palabras, recibiremos lo imposible, lo impensable, lo incomparable, lo inintendible. En esta versión que es la Biblia BLPH, la Biblia, esta es la Biblia de la palabra versión hispanoamericana, dice así: a Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos. Así que creer y declarar lo inimaginable honra a Dios y es una evidencia de nuestra fe. Declarar que vamos a recibir lo inimaginable es un sello, es una marca que Dios ha de honrar porque es una expresión de fe y Dios siempre honra la fe. Si tomamos esta acción como la primera, esta acción de fe que atrae lo más abundantemente o lo mucho más abundantemente, quiero pasar entonces al segundo pensamiento, porque todos anhelamos recibir mucho más abundantemente,
Pero habrá algunas condiciones o algunos pasos para atraer lo inimaginable. Yo creo que sí lo hay. Y el mismo versículo nos propone qué es lo que Dios, cuál es la pretensión de Dios para darnos lo inimaginable. Recibirás mucho más abundantemente lo inimaginable al orar. La oración atrae lo inimaginable. O sea, ¿qué condiciones hay para que tú y yo recibamos lo inimaginable? El versículo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, nosotros pedimos lo que no es inimaginable, porque como es inimaginable, no lo podemos imaginar, no lo podemos pedir. Nosotros pedimos lo imaginable. Nosotros pedimos lo que creemos que Dios nos puede dar, no lo inimaginable. Nosotros pedimos lo imaginable, pero entonces Dios nos da lo inimaginable. No sé si con este juego de palabras estoy llegando a mi punto. Mi punto es, yo le he pedido a Dios lo imaginable, porque lo inimaginable, si no me lo puedo imaginar, ¿cómo lo voy a pedir? ¿Hace sentido o no hace sentido? Pero que no lo imagine yo no significa que Dios no lo pueda hacer o que Dios no me lo pueda dar. Él lo puede dar. Pero ¿qué es lo que espera de nosotros? La oración. Así que una vez más honramos esa virtud cristiana que se llama oración. No podemos evitar. Siempre tenemos que cruzar por ese camino de la oración. No hay atajos. Para la bendición de Dios, para lo inimaginable, no hay atajos. La oración abre la puerta de lo inimaginable. Dios te dará generosamente más de lo que pides si oras de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué tipo de oración podemos hacer? Y el Señor me llevó, hay muchas oraciones en la Biblia, pero siguiendo este orden de pensamientos me llevó a Salomón. La oración de Salomón es increíble, porque lo que le pide Salomón es imaginable, pero Dios le dio lo inimaginable a Salomón. Porque Dios no nos va a dar lo inimaginable si no oramos. Nos va a dar más poderosamente de lo que pedimos, pero si no pedimos ni lo imaginable, mucho menos lo inimaginable. Pero si pedimos lo imaginable, Él nos dará lo inimaginable. Ese es el rema que hay. Mire cómo Salomón recibió más de lo que pidió, imaginó, porque pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre pensar en bendecir a los demás evidencia el propósito divino. Primero Reyes capítulo 3, esta oración la conocemos nosotros. Pero la oración que hizo Salomón agradó a Dios. Hizo a Dios vulnerable, tocó el corazón de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Y sabe cuándo nos da lo inimaginable? Cuando pedimos lo imaginable. Cuando Él se agrada en nuestra oración. ¿Cómo logramos hacer una oración que le agrade a Dios, como dijo Salomón? ¿Le agradó? ¿Qué tuvo la oración de Salomón? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Salomón para que Dios fuera muy sensible y sellara positivamente la oración de Salomón? Sigo leyendo. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Le dio lo imaginable. Dame sabiduría, le dijo Dios. Yo quiero gobernar a este pueblo. Dios le agradó y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar lo que tú pediste. Pero mire lo que sigue diciendo. Y luego dice: he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Pero aquí viene lo inimaginable. Esto no lo pidió Salomón. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Eso es inimaginable. Salomón no estaba pidiendo: Señor, dame sabiduría, que nadie atrás de mí haya tenido tanta sabiduría, ni después de mí pasen los reyes y tampoco tengan sabiduría. Eso no lo imaginó él. Él lo que imaginó es: este pueblo es numeroso, yo soy joven, yo lo que necesito es sabiduría para gobernar este pueblo. Yo le digo: me agradó tanto tu oración, yo tengo poder para darte mucho más abundante lo que pides, y como pediste sabiduría, aquí está tu sabiduría, te doy un corazón entendido. Pero me agradó tanto lo que me pediste que te doy lo inimaginable. Nunca antes de ti te voy a dar
mucho más abundante sabiduría la que pediste, porque tú me pediste sabiduría para este pueblo, pero yo te voy a dar sabiduría más de lo que nadie atrás ha tenido y lo que nunca más nadie tendrá. Eso es inimaginable. ¿Hace sentido? A mí me hace sentido, porque debo pedir lo imaginable para que Dios me dé lo inimaginable. Verso 12, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, porque uno no pide lo que uno no se imagina. Es que si no lo imaginamos, ¿cómo lo vamos a pedir? Uno pide lo que logra imaginarse. Te estoy dando lo que te imaginaste, lo que pediste, aquí está. Pero te voy a dar más de lo que pediste, cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Inimaginable. Pero la oración es una llave. ¿Qué condiciones debe tener la oración que atrae lo inimaginable cuando pedimos lo imaginable? 4 aspectos, pueden haber más, pero yo les propongo estos 4 aspectos a la luz del conocimiento de la Biblia y de esta historia. Recibes cuando oras de acuerdo a su voluntad. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él está comprometido para darnos. Cuando no oramos conforme a su voluntad, Jesús lo sabía. La voluntad del Padre es que Jesucristo llegara a la cruz. Pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque lo que Dios cumple es su voluntad. ¿Qué debe tener la oración para que sea la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios siempre piensa en plural y no en singular. Más nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, líderes de Dios, pastores de Dios, no debemos pedir solo para nosotros. Realmente la oración de Salomón no era egoísta. Él no dijo, hazme más rico, hazme más famoso. No digo que eso sea malo. Hay momentos como Jabes que él le pidió que le ensanchara su territorio. Pero en esta oración específicamente, que agradó tanto a Dios y le dio lo inimaginable, él no estaba pidiendo para él. Él estaba pidiendo en función de un pueblo. Dame sabiduría, Dios, si yo lo que amo es este pueblo. Esta responsabilidad es tan grande. Él no pidió ni oro, ni fama, ni plata, ni longevidad. Y Dios le dio longevidad, Dios le dio oro, Dios le dio plata, Dios le dio fama. ¿Por qué? Porque oró conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre que el pueblo que Dios nos ha dado a pastorear salga adelante. Cuando tú oras a favor de ese pueblo, cuando tú oras pidiendo equipamiento para impactar, para bendecir una comunidad, ten la seguridad que Dios te va a dar lo inimaginable. Creo que el segundo aspecto para orar de acuerdo a la voluntad de Dios es orar humillándonos voluntariamente. Cuando uno repasa ¿en qué momento tiene Salomón este diálogo con Dios y hace esta súplica que le dé corazón entendido y sabiduría? Uno se da cuenta que él tenía un corazón humillado, venía de sacrificar, venía de postrarse. Y eso es bueno. Nosotros no debemos perder ese toque de tener un corazón quebrantado y de tanto en tanto doblar nuestras rodillas. A veces no se puede porque entramos a la edad de oro y entonces es difícil la edad de oro. Hemos hablado con Berlín, oro por la espalda, oro por las rodillas, oro por los huesos, y cuando uno entra a la edad de oro que ora por todo, entonces uno ya no puede decirle a la gente hínquese, porque si está en la edad de oro no puede hincarse realmente en este piso tan frío. Y algunos ya entramos a esa edad, hay que reconocerlo. No parecemos, pero estamos en la edad de oro, ya estamos orando por varias cosas de nuestro cuerpo. Sin embargo, creo que allí, seamos honestos, cuando uno doblega su corazón, tal vez las mejores prédicas, bueno, no voy a decir que solo orando las he recibido, debo confesarles que a veces trotando he recibido unos luzazos de Dios y se han convertido en unas prédicas benditas, pero otras las he recibido de rodillas a la orilla de mi cama, humillado sinceramente, diciendo Dios bendice, háblale al pueblo, y ahí, ¡rum!, Dios me recuerda otro versículo. Creo que las oraciones que Dios le agrada y toca su corazón es cuando uno está viendo la ciudad, uno está viendo la nación, uno está viendo una comunidad. Dice, Señor, dame para dar, dame para ejecutar, dame para gobernar adecuadamente. Y eso fue lo que pasó con Salomón, por eso me motiva tanto la oración de Salomón.
Pero el tercer aspecto de esta oración es que recibes cuando oras con autoridad. Sabemos que hay un tiempo después de habernos humillado, quebrantar nuestro corazón, reconocer nuestros pecados, reconocernos finitos, reconocer que es grande. Luego espiritualmente nos ponemos de pie y tomamos autoridad como Moisés. Hay tiempo que ya no hay que estar rogándole al mar que se abra, estar llorando. Hay tiempo de agarrar el báculo en la mano, golpearlo y escuchar la voz que le diga: ya no llores tanto, ya no te humilles tanto, ya lo hiciste. Ahora levántate con autoridad y ordena el milagro. Y creo que el cuarto aspecto para que la oración atraiga lo inimaginable a tu vida. Eso es lo que traje para ti, mi hermano. Eso es lo que Dios me ha dado. Esta es la palabra que arde en mi corazón, que Dios quiere darte lo inimaginable. Pero ¿cómo atraemos lo inimaginable? Imaginándonos, pidiendo, orando de acuerdo a su voluntad. Hazme rico para dar, hazme sabio para gobernar, hazme longevo para tocar más generaciones. Eso toca el corazón de Dios, eso agrada al corazón de Dios. Recibes cuando oras declarando proféticamente. Yo creo que el ministerio Lluvias de Gracia es un ministerio quíntuple, como todo el cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando uno lo entiende y comienza a caminar en eso, y los ministros entendemos que podemos ser una iglesia apostólica, que la nación quepa en nuestro corazón, que las naciones del mundo quepan en nuestro corazón, que sabemos que podemos sembrar semillas en territorios, en ciudades, en otras naciones, pero también ser una iglesia profética. Lluvias de Gracia es una iglesia profética, donde tenemos que ser dirigidos por lo profético, donde tenemos que aprender a declarar proféticamente. Yo declaro sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos. La fe me alcanza para creer que Dios quiere darte lo inimaginable, y lo proclamo sobre tu vida y lo declaro sobre tu vida si caminamos en esto. Pero ¿sabe qué es lo que toca el corazón de Dios? Cómo Dios se hace vulnerable. Porque a veces Dios es vulnerable, si usted me permite usar ese término. Porque no siempre Dios le dijo a la gente: pide lo que quieras. Ustedes revisan la Biblia y no a todos Dios se atrevió a decirle: pide lo que quieras. Porque no todos van a pedir lo que Salomón pidió. A ver, los que somos padres, ¿en qué momentos le hemos dicho a nuestros hijos: pidan lo que quieran, que se lo vamos a dar? Cuando no eras cristiano y llegaste borracho a tu casa. Yo tenía un amigo, el vecino, y un día mi papá no tomaba, pero ese día se embriagó y llegó y le digo: aquí están las llaves del carro. Le digo a su niño de 11 años: aquí están las llaves del carro, yo te regalo el carro. Estaba fuera de sus cabales, estaba vulnerable. ¿Cuándo le dijiste a tu esposa: pide lo que quieras, mi amor? Entramos al mall y dije: mi amor, es tu cumpleaños, estamos cumpliendo 27 años de casados, venite, vámonos a Miraflores, Berlín, la boutique que quieras, el vestido que quieras. ¿Cuándo lo dijimos? O sea, o embriagados por el espíritu o embriagados por otra cosa, pero embriagados para decir esto. Es decir, uno está vulnerable en algún momento. Más de alguna vez nosotros lo hemos dicho. Yo recuerdo que una vez se lo dije a mi hijo Diego, porque yo estaba muy vulnerable. Me entró la perseguidora. El otro día yo iba para Estados Unidos. Diego tenía, no sé si 8, 9, 10 años, era un niño. Y yo fui a su cuarto, él estaba ya acostado, y le dije: venite. Yo quería que él durmiera con nosotros. Son los niños los que llegan a tocar la puerta de papá, y el papá dice: no, papadito, ya anda a acostarte, va. Pero ahora el papá que quería que el niño estuviera ahí. Estaba muy nostálgico. Iba a hacer un viaje a Estados Unidos y bueno, la cuestión es que como estaba vulnerable, como estaba frágil, dije una palabra que realmente no hay que decirla. Pide lo que quieras. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés, Diego? Y yo realmente estaba dispuesto a lo que me pidiera el muchachito, lo que me pidiera. Y él me sorprendió porque él me dijo: no quiero nada. Lo que quiero es que no te vayas. Inimaginable. Primero me partió el corazón, ¿no? Yo estaba vulnerable. Los hijos lo hacen vulnerable. Pero ¿saben ustedes que las mujeres también lo atontecen a uno y lo hacen vulnerable? Por amor. Un día
Herodes se atontó con una joven, lo volvió loco. Comenzó a bailar y el hombre fue tan cautivado, tan impactado, tan vulnerable, que volvió a decir esta expresión: hasta la mitad de mi reino te daré. Y eso no se dice solo cuando uno está vulnerable, cuando uno está tocado, cuando uno siente más de lo que piensa. Y la muchacha, por consejo de la madre, le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y le dio la cabeza de Juan el Bautista. Cuando uno dice pide lo que quieras que yo te la dé, uno debe estar vulnerable. Hay días que Dios está vulnerable. Hay oraciones que tocan tanto el corazón de Dios que te dice pide lo que quieras, que yo lo daré. Pero lo que toca el corazón de Dios es cuando uno ora conforme a su voluntad. Y Salomón produjo que el corazón de Dios le dijera: Salomón, lo que pidas te daré. Y él le dijo: dame sabiduría, amo este pueblo, quiero gobernar este pueblo. Y a Dios le agradó y le dio más de lo que él se lo imaginó. Dios nos dé más de lo que imaginamos. Y no estamos pidiendo oro, pero estamos pidiendo sabiduría, y que Dios nos dé el oro para los proyectos de la iglesia inimaginablemente. Que Dios nos dé los recursos humanos, los recursos financieros, porque nuestras oraciones agradan a Dios. ¿Están conmigo todavía? Reciben en su espíritu que Dios quiere darnos lo inimaginable. Pero hay una tercera acción de fe, aparte de orar, siempre en Efesios 3:20. Porque el otro término es más de lo que pedimos, o sea, más de lo que oramos, pero más de lo que nos imaginamos, más de lo que pensamos o más de lo que entendemos. ¿Qué es lo que nos imaginamos? Y esto fue lo que el Espíritu me dio, es la visión. Para que Dios te dé y me dé lo inimaginable, debemos tener fe, debemos pedir con fe, pero debemos tener una imagen, debemos tener una visión. ¿Saben a quienes Dios bendice? A los visionarios, a los que oran, a los que tienen fe. Más de lo que pedís y más de lo que te imaginas. Tenemos que imaginar, y viene el año y tenemos que ser gente visionaria, tenemos que dibujar. Entre los buenos libros que ha escrito Andy Stanley, escribió uno que se llama Visioingeniería. Me cautivó ese libro. Y tal vez la definición o el concepto de visión que él propone no me suelta de la cabeza. Yo he escrito algunas cuantas, pero como ese es un genio, me impactó tanto porque para mí él propone en ese libro un componente que yo no había percibido. Él dice: es un cuadro mental, es una imagen mental de nuestro futuro, de lo que puede llegar a ser, alimentado de lo que debe llegar a ser. Entonces, muy rica esta definición porque dice que es un cuadro mental del futuro, es una imagen. Dios nos va a dar lo inimaginable cuando nosotros nos atrevemos a imaginar. Pero Dios no te va a dar lo imaginable si no te has imaginado nada. Es más, si no te has imaginado nada, ni siquiera vas a orar. Lo que uno logra imaginarse, ese carro, esa casa, esa manera de predicar, esa unción, uno lo imagina, entonces lo pide, y entonces Dios nos da eso y mucho más de lo que imaginamos. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Y eso me ha ministrado tanto, muchísimo me ha ministrado, de lo que pedimos o nos imaginamos. El mensaje de fe es un mensaje de oración y es un mensaje de visión. Tenemos que imaginarnos cosas. Entiendo de ese verso 20 que el Espíritu Santo nos dará generosamente si pedimos, y sin embargo oramos lo que visualizamos, pensamos y entendemos. Tú pides lo que entiendes, tú pides lo que piensas, tú pides lo que te imaginas, porque lo que no te imaginas no lo puedes pedir, ni yo tampoco. Así que quiero invitarlos a que sean visionarios, independientemente cómo les fue este año, independientemente cómo les ha ido toda la vida. Hace poco oí este concepto que nosotros no somos nuestro pasado, nosotros somos nuestro origen. ¿Cuál es el origen nuestro? ¿Qué es lo que Dios ha dicho en nuestro origen? No de nuestras experiencias pasadas, sino nuestro origen. Porque antes que te formase en el vientre tu madre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué,
te llamé, te consagré. Eso es lo que somos, ese es nuestro origen. Lo que nos ha pasado después son errores nuestros, son bendiciones de la vida, pero lo que nos define a nosotros no es nuestro pasado, sino nuestro origen. Ahora, hablando de que Dios nos va a dar lo inimaginable, cuando nos imaginamos algo, esto tiene que ver con visión. A ver, estas 4 ideas sobre la visión. Tu visión te llevará a una acción. Porque este mensaje de la fe, como la fe, dice Santiago, no es muerta, proyecta, es dinámica, se mueve, la fe habla, la fe se mueve, la fe es dinámica. La visión siempre nos va a llevar a una acción, siempre. La visión siempre producirá una esperanza, las visiones son esperanzas. La visión producirá una solución. Solo estamos reflexionando que nuestra visión nos lleva a la acción, nuestra visión produce una esperanza. Nosotros somos la esperanza para Guatemala. Los visionarios son las esperanzas para Guatemala. En la iglesia cristiana está la esperanza del mundo, pero también las soluciones. Las visiones son soluciones. Y en cuarto lugar, tu visión contagiará y atraerá líderes excepcionales. La importancia de tener una visión porque atrae gente. Tenemos que hacer declaraciones de visiones. Tenemos que comenzar el año dibujando bien, imaginando bien, teniendo un cuadro mental de lo que puede llegar a ser, alimentado de lo que debe llegar a ser. Y ese es el componente que a mí me bendice. No solo lo que puede llegar a ser, eso es un terreno de la capacidad. Yo puedo llegar a ser rico. Sí, tengo la capacidad porque estudio no sé qué, porque conozco a tal y tal, porque sé cómo mercadear, etcétera. Esa es la capacidad. Pero cuando la visión tiene que ver con la moralidad, ya no tenemos excusa. De lo que puede llegar a ser, alimentado de lo que debe llegar a ser. O sea, la iglesia no solo puede crecer, la iglesia debe crecer. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo que tú digas, yo puedo cambiar mi carro, a que tú digas, yo debo cambiar mi carro. El deber es un terreno de la moralidad. El poder es un terreno de la capacidad. Y mucha gente se queda solo en el terreno y nunca hacen nada porque si no lo hago, no lo hago. Pero ustedes y yo no nos podemos morir sin cumplir la visión, porque no solo tenemos el poder para hacerla, sino tenemos el deber de hacerla. No me puedo morir sin ver una iglesia Lluvias de Gracia en cada cabecera departamental de Guatemala. No solo es que podemos hacerlo como Lluvias de Gracia, debemos hacerlo. Y por eso yo bendigo a Andy Stanley al traerme este nuevo concepto. Pero hablando de visión, quiero cerrar esta tercera acción que produce lo inimaginable. Porque tuve una experiencia bella hace unas 3 semanas, 4 semanas. Ahí otra vez de rodillas, no siempre oro de rodillas, ese día estaba de rodillas, estaba a la orilla de mi cama, estaba orando, estaba pidiendo a Dios que bendijera el mensaje del domingo. Y cuando estaba ahí, Dios me habló y me hizo 4 preguntas que me ubicaron, que me posicionaron, que me moldearon. Y la primera pregunta que Dios me hizo, iba a predicar yo de la visión, y me dijo, ¿cuánto ganarás con tu visión? Porque las visiones se infiere que es para ganar. Nadie va a tener una visión para perder. Las visiones siempre salimos bien. Es un cuadro mental, es un cuadro positivo, es una imagen positiva del futuro. Entonces Dios me pregunta que si voy a ganar en la visión, y digo, sí, en esta visión salimos bien, llegamos a la cúspide, me miro bien, estoy bendecido, tengo comunión con Dios, estoy próspero. Las visiones es para hablar bien. Entonces Dios luego me hizo una segunda pregunta, ahí hincado. ¿Cuántos ganarán en tu visión? Y entonces entendí por dónde iba Dios. Entendí que Dios honra las visiones que están de acuerdo a su voluntad y que son generosas. Por eso Dios bendijo a Salomón, porque su visión era su pueblo, su petición era por su pueblo. El objetivo de ser sabio e inteligente no era por él, era por su pueblo. Y entonces Dios me dice, ¿ganas en tu visión? ¿Cuánto ganas? Sí, gano en mi visión. Y Dios me dice, ¿cuántos más ganan en tu visión? Y luego me hizo una tercera pregunta, ¿cuántos ganarán igual que tú en tu visión? A este momento ya mi cascarón del ego estaba rajado. Pero luego me hizo la cuarta pregunta, ¿cuántos ganarán más que tú en tu visión? Si podemos responder estas preguntas y nos damos cuenta que no llegamos solos a esa cúspide,
Si no, llegamos con nuestra esposa, llegamos con nuestros hijos, llegamos con más gente, entonces Dios nos dará lo inimaginable, y lo profetizo sobre nuestras vidas. Que Dios nos dé lo inimaginable en sabiduría, lo inimaginable en riqueza, lo inimaginable en capacidades, porque no estamos solos, sino hay más gente que cabe en esta visión. Hace poquito conocí a un estudiante de Rema. Estoy apasionado con Rema, ya 2 años funcionando acá. Y este estudiante de Rema no sé si es el director de Rema, pero es el director de Cumbre Global de Liderazgo de Willow Creek para Colombia. Él vive en Bogotá. Bueno, y nos hicimos amigos hace poco en Bucaramanga, Colombia. Y entonces él me contó esta historia. Dice que estaban en alguna clase de Rema, allá en Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma. Y entonces el maestro dijo: a ver, ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios les puede dar un carro y se atreven a pedirle un carro a Dios? Levanten la mano. Todos los muchachos levantan. Bueno, ahí hay alguien que está levantando la mano. Muy bien, me llega tu fe, Galdino. Y entonces levantaron, casi todos levantaron. Son puros muchachos, la mayoría son jóvenes. Levantó la mano. Después dijo: ¿cuántos creen que Dios puede darles 2 carros? ¿Cuántos se atreven a pedirle 2 carros al Señor? Y entonces la mitad de la gente, de los muchachos ahí, se quedaron con la mano arriba. Y él dijo: ¿cuántos se atreven a pedirle 3 autos? ¿Cuántos creen que Dios puede darle y quiere darle 3 autos? Y a menos, ¿verdad?, como 5 manos se quedaron ahí. Y terminó diciendo: ¿cuántos de los que están aquí se atreven, creen que Dios les puede dar 4 carros? Y solo uno dejó la mano en alto. Y entonces el maestro les dijo: ¿por qué solo uno dejó la mano en alto? Porque siempre estamos pidiendo para nosotros. Y le preguntó a este muchacho: ¿por qué crees que Dios quiere darte 4 carros? ¿Y por qué te atreverías a pedirle 4 carros a Dios? Y él dijo: es que uno es para mí, y otro es para compartir con un amigo, y el otro es para otra familia, y el otro es para otra familia. De eso estamos hablando, que Dios nos puede dar lo inimaginable cuando oramos y cuando nos imaginamos generosamente. Y de eso se trata las visiones, que Dios nos dé 4 carros, 5 carros, pero no podemos manejar 4 carros al mismo tiempo. Uno lo manejamos y otro lo compartimos. Que Dios nos haga financieramente prósperos para ayudar a otro, para poner una iglesia, para bendecir aquí. Lo inimaginable, visiones generosas. Amén. ¿Cuántos carros, hermana Anita? ¿Cabe su yerno ahí? Amén. Dios está aquí, hermanos. Les profetizo que Dios nos dará lo inimaginable. Lo creo hasta los tuétanos, creo en su palabra, creo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Pero la cuarta acción: recibirás mucho más abundantemente si vives en obediencia y en fluir del Espíritu Santo. Ese poder que actúa en nosotros, ¿a qué poder se está refiriendo? ¿A qué dinámica se está refiriendo? ¿Cuál es el poder? Es el poder del Espíritu Santo. Hermano, este campo, este terreno, esta dimensión de lo inimaginable tiene que ser sobrenatural. Tenemos que darle espacio al Espíritu Santo. Las iglesias, los ministerios que queremos atraer lo inimaginable son los que consideran, los que acarician, los que fomentan a su Santo Espíritu. ¿Saben? En Primero Reyes, regresando con Salomón, en Primero Reyes capítulo 3, versículo 3, dice la escritura, la primera parte de ese verso 3 de Primero Reyes 3: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. O sea que sí hay condiciones para atraer lo inimaginable: la fe, la oración, la visión. Pero la obediencia a Dios, el amor a Dios, el amor al Espíritu Santo, a los mandamientos de Dios. Si no, no sería un mensaje integral. De pronto ahí han señalado y juzgado a las iglesias que predicamos la prosperidad solo. Usted levante la mano y sea rico, usted sea rico, y como que si no fuera todo el mensaje integral. Yo creo que Dios nos dará lo inimaginable si hacemos lo que hizo Salomón. Antes de decirle: Señor, dame sabiduría, y que tocara el corazón de Dios, dice: y Salomón amó a Dios, obedeciendo su palabra. Esa es la diferencia entre el legalismo y la intimidad con Dios.
Las acciones son las mismas, pero las motivaciones diferentes. La verdadera santidad es por amor a Dios. Y Salomón amaba a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Todos amamos a Jesús. ¿Cuántos amamos entrañablemente a Jesús? ¿Cuántos amamos apasionadamente a Jesús? Y la Navidad nos ayuda a esto. Todo el año es la Navidad para nosotros. Pero nos alineamos a la cultura. Sé que el marketing, el comercio, etcétera. Pero es una pasión por Jesús. Amamos a Jesús. Es nuestra vida, es el centro de nuestro corazón. Por lo cual lo he perdido todo, dijo Pablo, y lo tengo por basura. Salomón amaba a Dios. Diga conmigo, amar a Dios. Amar a Dios trae lo inimaginable. Y amar a Dios es cumplir su palabra. Amar al Espíritu Santo. En esta otra versión, en la PDT, dice siempre Efesios 3:20, por el poder de Dios que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios? Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y aquí, porque sé que todos somos cristianos y que no nos vamos a edificar, pero creo que crea una atmósfera. Cuando hablamos nuestras lenguas, creamos una atmósfera espiritual. ¿Es cierto o no es cierto? Soba barra jasilla, soba baba roba jasita camba, roba sia soba carra joba sisata yacarra soba. Soba baba roba jasilla, siba baba roba sata yacarra soba. Las iglesias del Espíritu Santo, las iglesias que aman a Jesús, que aman a Dios, que le abren el espacio al Espíritu Santo, atraerán lo inimaginable, los dones del Espíritu, esa riqueza inimaginable, esa sabiduría inimaginable, esa longevidad inimaginable. Te amamos, Jesús. La quinta acción y final: recibirás mucho más abundantemente si te comprometes a dar toda la gloria a Dios. ¿Saben que este versículo en otras versiones, como la NTV, dice, Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso o imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? Toda la gloria sea para Dios. Y es que me hace sentido. A ver, pensemos un poquito esto. ¿Cuándo corremos el riesgo de robarle la gloria a Dios? Porque si Él solo nos da lo que pedimos y lo que nos imaginamos, corremos el riesgo de robarle la gloria a Dios. Yo lo visualicé, hermano. Así visualicé el carro, de ese color, y yo se lo pedí. Yo soy el poderoso. Yo fui el que lo sané. Yo fui el que recibí esa palabra profética, que la curvatura de tu pie o qué sé yo. Porque si nos lo imaginamos, corremos el riesgo que somos nosotros. Pero si Dios nos da lo inimaginable, ¿cómo nos atreveríamos a robarle la gloria a Dios si nos dio lo inimaginable? No cabe espacio para robarle gloria a Dios en lo inimaginable. No hay espacio. Pero en lo inimaginable sí. Yo soy un hombre visionario. Yo así lo vi. Íbamos a tener este templo. Así me lo visualizó Dios. Corremos el riesgo de robarle la gloria a Dios. Pero en lo inimaginable no. Entonces, ¿cómo yo le he de robar la gloria a Dios? Si yo lo que me imaginé, sinceramente les digo, en mis temores, yo le dije: Dios, úsame para predicar en una célula. Eso fue lo que le pedí yo, que me quitara el miedo para predicar en un grupo familiar. ¿Cómo me iba a imaginar que un día iba a predicar en un estadio? ¿Cómo robarle la gloria a Dios? Era estudiante de teología, iba en camioneta y ahí iba yo emocionado porque mi hermano era visitador médico y era muy joven, creo que ni había llegado a la mayoría de edad. Y yo ilusionado porque mi hermano iba a tener un carro. ¿Qué carro? Yo viendo carros desde la camioneta, no para mí, para mi hermano. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que yo iba a tener mi carro, mi esposa iba a tener su carro? ¿Cuándo me iba a imaginar yo que iba a tener ese carro? Yo ni siquiera imaginaba tener un apartamento. Berlín tuvo una visión y una noche dibujó varios ambientes. Pero ¿cuándo iba a imaginar yo que iba a tener la casa que iba a tener? ¿Cuándo iba a imaginar yo que iba a predicar en las naciones? ¿Cómo robarle la gloria a Dios? Yo no construí este templo, no soy el fundador
fundador de esta iglesia, es hermano Mundo. Inimaginable. Nunca imaginé que iba a ser el pastor general ni lo decía ni lo pedí, porque uno pide lo que se imagina, uno anhela lo que se imagina, pero esto es inimaginable. Yo sí me imaginé casarme con Berlín, pero no me imaginé lo noble y las virtudes que ella tenía. Inimaginable, la paciencia, el amor. Yo he sido rudo, he sido rústico y los errores que todos los hombres tenemos. Pero Berlín ha sido tan dócil, tan callada, inimaginable. Inimaginable. Dios te va a dar lo que pides, pero si lo pides conforme a su voluntad, Él nos va a dar lo inimaginable para su gloria. Que Dios nos dé terrenos más grandes, casas más grandes, inimaginable, para decir, eso no se lo pedí a Dios. Soy visionario, pero Dios se pasó. Entonces toda será la gloria a Dios. Debo terminar ya, pero este rema es muy importante para que cuando ustedes lo oigan el otro año o escuchen algo que está sucediendo. Hoy cuando salgan, cerca del baño de mujeres hay una gran pancarta, hay una gran valla. Y se me escapa el pasaje, pero es cuando Salomón dedica el templo. Y nuestros creativos pusieron ese versículo ahí. Dios está hablando con Salomón, Salomón está hablando con Dios. Pero en negrilla, yo no sé si a bien a ti se te ocurrió o a quién se le ocurrió, pero en negrilla dice, y Dios le responde a Salomón, y yo pondré mi nombre para siempre. Así que cuando yo camino en el lobby, miro ese versículo y miro lo negro que resalta, pondré mi nombre para siempre. Y estamos construyendo allá atrás un cuarto de oración. Es un edificio, 7 habitaciones de oración, un salón de oración. Si quieren pasar por allá a dar una vuelta, que vamos a hacer otros ambientes para apoyar la producción del culto. Pero entonces recibo la palabra de Dios, debes poner mi nombre. Cuando la gente entre a ese salón, debes poner mi nombre. Entonces yo pregunto a Dios, ¿cuál es tu nombre? Jesús, Jesucristo, Jehová. ¿Cuál es el nombre? Entendí que debíamos poner el nombre de Dios, porque Dios pondrá su nombre para siempre en nuestros corazones. Y le dije a los pastores, consulten a Dios, estén atentos, porque Dios me dio esta indicación, pero no sé exactamente qué nombre poner. Bueno, pasó un mes, fui a la escuela profética, fuimos a orar por la nueva serie. Y cuando estoy ahí está Gerson. Y en eso, mano, Gerson comienza a tocar Aleluya, la que cantaste al principio, el coro viejísimo. Y cuando Gerson está cantando esto, como a los 30 segundos, el Espíritu me habla y me dice, ese es mi nombre. Cuando la gente entre a ese salón, tiene que leer Aleluya. Y dije, bueno, quiero basarme en la escritura. Voy a la concordancia, saco mi teléfono y pongo Aleluya. Y me doy cuenta cuántas veces en el libro de los Salmos aparece Aleluya, 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 Aleluya. Y entonces me doy cuenta que también aparece en Apocalipsis. Salmos, Antiguo Testamento, Apocalipsis, más que el Nuevo Testamento, la eternidad. Y en la eternidad los ancianos, cuando se están postrando y entregando las coronas a Jesús, los 24 ancianos, 12 representan a las 12 tribus de Israel, a los salvos del Antiguo Testamento, y los otros 12 a los apóstoles, a los salvos del Nuevo Testamento. A todos los salvos estaremos por siempre haciendo ¿qué? Entregando nuestras coronas y diciendo aleluya. Y es una palabra compuesta, aleluya. Aleluya significa load, exaltad, alabad. Y ya es ja, la abreviatura de Jehová. Exaltad a Jehová. Y de eso se trata lo inimaginable. Que todos esos milagros que vengan sobre nosotros. Esta es la palabra para el año 2018. Dios me habló que va a ser el año de lo inimaginable. O sea, va a ser el año para darle la gloria a Dios. Va a ser el año para orar conforme a su voluntad. Va a ser el año para amarlo con todo el corazón. Va a ser el año para ser visionarios, declararlo y caminar en fe. ¿Y sabe por qué tengo mucha fe? Por lo que pasó este año con Ánimo.
Cuando recibí la palabra ánimo, al principio dije, Señor, me suena muy secular, no es bíblica. Pongan su concordancia ánimo y se van a dar cuenta cuántas veces aparece ánimo en la Biblia. Eso me convenció. Y luego cuando fui al original, es casi lo mismo que exhortar, agacharse para levantar, confortar, una fuerza, una energía para comenzar, para continuar y terminar. Pero estoy predicando en enero en Chicago, en una conferencia de pastores. Estoy viendo que Trump está tomando el poder y muchos de nuestros hispanos de nuestras iglesias no tienen papeles y han estado atemorizados, desalentados. Yo digo, por eso Dios me dio la palabra ánimo. Usted no se imagina cómo me he sentido en el propósito de Dios, vociferando literalmente: ánimo, ánimo, iglesia, ánimo. Dios ha de cuidarnos, Dios de alentarnos, Dios ha de ayudarnos. Pero luego a medio año estuvimos en Cabo San Lucas. A las 3 semanas vino el huracán y despedazó Cabo San Lucas. Hablé con el pastor, me dijo, una pastora fue a buscar a los miembros de su iglesia, ni encontró a los miembros de su iglesia, ni la casa de los miembros de su iglesia. El río se llevó la colonia. ¿Saben qué le dije al pastor? Ánimo, pastor, Dios está con nosotros y nos ha de levantar. A las pocas semanas el terremoto en México. ¿Saben cuál ha sido la palabra que he tenido para esta parte de México? Ánimo, ánimo. Luego lo que pasó, la inundación en Houston con nuestra iglesia. Aquí está el pastor Hansen y la pastora Claudia. Y como algunos hermanos que yo conozco, del techo, la hermana Lili en el techo de su casa le llegaron a rescatar. El agua llegó hasta arriba para traerle ánimo. A Venezuela me llamó el pastor Arnaldo Arenas, nuestro amigo de Valencia. Ustedes saben cómo estaba Venezuela. Me dijo, vamos a tener una vigilia de pastores. Sentimos del Señor que tenías que hablarnos 5 minutos para bendecirnos. Ya se imaginan de qué hablé. Ánimo. El año del ánimo es la fortaleza del Espíritu Santo. Lo que nunca pensé es que esa palabra profética también iba a ministrar mi espíritu. Porque mañana se cumple un mes de que el pastor Roberto Valle pasó a la presencia de Dios. El 13 de noviembre el hermano Roberto pasó a la presencia del Señor. Mañana es 13 de diciembre. ¿Y sabe qué sucedió? Yo necesité el ánimo de Dios. La iglesia necesitó el ánimo de Dios. Y hermana Conchita necesitó el ánimo de Dios. Y lo he visto. ¿Sabe lo que significa llamar a una pastora y decirle, que ella contenta le conteste a uno, bueno, Mundito, qué bueno que me llama? Y cuando uno no llama muy seguido, y esa sorpresa, qué alegría, y uno dice, si supiera lo que le tengo que decir. Y entonces Dios envió un ángel. Ahí no sabía yo que había llegado un ángel cuando la llamé, y no sé ni cómo le dije. Mi hermana Conchita, mi hermano Roberto pasó a la presencia del Señor. Ya luego, cuando veníamos de regreso del cuerpo de Retauleo para acá, nos encontramos con hermana Conchita aquí en la funeraria. Y qué ánimo darle a la gente diciéndole, apareció un ángel que literalmente apareció, lo besó, nos dijo que lo besáramos. Y cuando ya estábamos en la enfermería, lo logré besar. Pero yo estaba tan impactado de ese personaje que hasta ahí yo le llamaba un personaje. Me di cuenta que no era enfermero, pero que no es lugar de dulzura y de amor. ¿Cómo no creer que esta palabra, lo inimaginable, se concrete en el 2018 si la palabra que recibimos en el 2017 nos aguantó, nos sirvió, nos bendijo hasta la eternidad, porque Él es el Dios que nos da ánimo? Les profetizo que suceda lo inimaginable en su ministerio. Pero oro con todo mi corazón con la palabra de Efesios 3:20. Oro Efesios 3:20 sobre ti. Y que todo sea para la gloria de Dios. Que Dios nos haga más sabios para guiar a un pueblo, para tomar decisiones. Danos sabiduría, porque ¿quién ha de gobernar a esta iglesia tan bella? Oh Señor, soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, pero danos sabiduría, porque lo que nos interesa es la iglesia. ¿No es cierto que esa debe ser la oración de todos nosotros? Danos sabiduría, danos entendimiento. Y creo que se vale pedirle a Dios que los milagros se multipliquen, que las finanzas se multipliquen. Proclamo que se multiplican las finanzas, que lo inimaginable viene. Aleluya. Póngase de